No sé cómo me va a salir el rol de presentadora, en el cual soy sumamente novel, después de la presentadora que escuchamos recién. En principio, queríamos compartir con ustedes el inicio, digamos, del trabajo, o la continuidad del trabajo, porque se comenzó ayer en las jornadas regionales, sobre los ejes de este congreso, cuyo lema es Modos de vida, impactos en la salud, quienes los padecen, quienes los deciden, quienes los pueden cambiar, que es este tema de la salud en vinculación con el ambiente. Ante todo me presento, yo me llamo Patricia Viñas, soy médica generalista, formo parte del grupo de trabajo en salud socioambiental de la Federación Argentina de Medicina General y tenemos, desde el cual estamos trabajando en estas problemáticas. Y bueno, reiteramos el agradecimiento a las autoridades, es decir, de la Federación, provinciales, nacionales, de la universidad y sobre todo a ustedes, los equipos de salud y miembros de la comunidad presente, quienes somos verdaderamente el Congreso. En esta mesa van a participar además el doctor Horacio Romano y el doctor Arturo Campaña, que bueno, los voy a presentar con más detalle cuando realicen su presentación. Bien, brevemente nuestra idea era, digamos, dar una mirada, recorrer estos elementos centrales en la mesa y en el Congreso en esta oportunidad. Con respecto al ambiente, digamos, muchas son las formas de concebir al ambiente, desde lo natural, la naturaleza, en fin, los seres vivientes, los diferentes componentes, pero queremos presentar nosotros una concepción que habla o que concibe al ambiente como un sistema complejo, emergente, de interacciones entre la sociedad y la naturaleza. Cuando decimos un sistema, nos referimos a un conjunto de elementos que son diferentes componentes, pero que además los podemos considerar en diferentes escalas temporales, espaciales, geográficas, territoriales. Cuando nos referimos o lo denominamos complejo, esos componentes son heterogéneos, son diferentes, pero sobre todo tienen una característica desde esta visión en que no son piezas reemplazables, es decir, no es una concepción mecánica, sino que hablamos de componentes que se definen entre sí y dependen entre sí de sus funciones. Y este término de emergente se refiere a la construcción, es decir, a que se trata de una verdadera construcción que tiene que ver con la cosmovisión de cada sociedad y a partir de ella cómo considera a su entorno ecológico natural y artificial, digamos, aquello creado desde cada sociedad. Desde cada sociedad nuevamente nos remitimos a esto de la escala. Quizás hoy estamos hablando de sociedad global, a pesar de las diferencias a escala geográfica más pequeña. Desde esta concepción, la salud socioambiental también es un emergente de un proceso activo de las comunidades para generar y sostener relaciones y condiciones ambientales que posibiliten su bienestar, es decir, un proceso activo que tiene que ver con la puesta en juego de estas condiciones y de las relaciones en múltiples sentidos, en múltiples dimensiones y con múltiples definiciones e interdefiniciones entre sí,
digamos, en pos de un bienestar, no sé si completo, digamos, esto no hace alusión a algo estático, sino absolutamente activo y dinámico. Para que estas relaciones, o sobre qué sustrato se dan estas relaciones, se dan en términos o a partir de aquello que son los recursos con los que se cuenta, con los que contamos en el planeta, para, a partir de ellos, digamos, generar aquellas cuestiones que son necesarias para la vida, los modos de vida, los estilos de vida, etc. El ambiente tiene una capacidad para generar recursos renovables como las tierras de cultivo, los pastizales, los bosques, los ecosistemas acuáticos, y esa capacidad, denominada biocapacidad, una característica, digamos, es deseable que se tenga una relación de equilibrio con el uso de esos recursos sostenible en el tiempo. En este mapa medio deformado se refleja la diferente biocapacidad, es decir, aquellos países y continentes que aparecen deformados como agrandados, son aquellos que en base a sus recursos presentan una mayor biocapacidad, capacidad de generarlos, o diversidad de recursos. Aquellos que aparecen como enflaquecidos tienen menores recursos disponibles. Como decíamos, el uso de estos recursos genera marcas, digamos, genera patrones, genera efectos sobre estos recursos. Hay una forma de denominar, y además que se puede, a partir de la cual se construye un indicador, que se denomina la huella ecológica. Este indicador define el área de territorios productivos que se necesitan para que una determinada grupo social en un determinado espacio genere, digamos, desarrolle los procesos productivos acordes a sus características sociales, económicas, etc. Y además que este espacio pueda asimilar, absorber, digamos, de alguna manera, metabolizar los residuos, en términos muy amplios, producidos por esas formas de producción, de explotación y de consumo, en forma indefinida. Ahora vamos a ver otro mapa donde se refleja la huella ecológica a lo largo del planeta, donde vemos que nuevamente se observan deformaciones en los países y continentes, siendo ahora los países y continentes que ustedes ven como de mayor tamaño, como engordados, vemos particularmente China, India, Estados Unidos, Europa, como generadores de una huella, una marca que excede sus territorios geográficos. Esta huella, medida en términos de territorio necesario por cada habitante para producir, digamos, para que esté en equilibrio la biocapacidad con los procesos productivos, sus residuos y demás, es de aproximadamente menor a 2 hectáreas, 1,8 creo que es el valor de hectáreas para cada habitante del planeta. Los modos de producción y de vida actuales reflejan, por ejemplo, en 2005, que como valor promedio global esta huella es de 2 kilómetros, un poco más de 2 kilómetros y medio, siendo el valor que ustedes ven más alto, 6,4, correspondiente a los países más desarrollados y el 1 a los menos desarrollados. Según otros cálculos, otras formas de reflejar
este concepto, este indicador de la huella ecológica, se habla que en este momento, para los modos de vida y de producción correspondientes al modelo dominante, se estarían necesitando no menos de 3 planetas en este momento para que estos modos de producción fueran sustentables. Bueno, hablamos de modos de producción. ¿Cuál es entonces la realidad o los modos productivos dominantes? Yo no sé si se alcanza a ver en la escena. Sí, es una escena de casa. Esto está en unas cuevas en España, en unas cavernas en España, donde se ve a los integrantes, digamos, del grupo humano en proceso de caza, y a una manada de ciervos, el ciervo macho y estas las hembras. Esta se ve especialmente que probablemente esté preñada. Esta, o que suponemos también como una hembra, puesto como transparencia no se ve, pero todas las flechas apuntan y tienen su punta, aquellas que han dado en el blanco, en el animal. Acá hay 2 flechas cuyas puntas están apuntando hacia los cazadores. Esto lo quería presentar como una metáfora sumamente antigua del impacto de modos de producción que no son sustentables en el futuro. Es decir, si estas tribus matan y consumen a todas las hembras, ¿qué pasará con el alimento a futuro? Este modelo, esta realidad productiva hoy, muchísimos años después de que se grabaron estas imágenes, tiene que ver con la aplicación a escala global desde los centros de poder político y económico mundial de modos de producción, explotación y consumo de gran impacto socioambiental, donde quizás uno de los tantos se puede analizar y desarrollar y hacer múltiples desarrollos que se irán haciendo a lo largo del Congreso, es la naturalización de la vigencia de estas lógicas productivas, y que no se pueden cambiar, que es así, que no hay alternativas, etc. Esto nos ha llevado a un estado de crisis que me gustaría leer este breve párrafo producido a partir del pensamiento ambiental latinoamericano y emitido en un simposio sobre ética de desarrollo sustentable en Colombia, Bogotá, en 2002. Esta definición nos habla que la crisis ambiental es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza, negado a las culturas alternas y que degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al otro, sea este indígena, pobre, mujer, negro, en sur, mientras privilegia un modo de producción, un estilo de vida insustentables que se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización. ¿Cuáles son esos modos de producción? Esto lo pasamos rápidamente, son conocidos por todos. La propuesta es hacer un rápido sobrevuelo sobre estos modos, y todos reconocerán en los distintos puntos del país de los que proceden, en los que viven y trabajan, alguna o más de una de estas problemáticas. La extensión de los monocultivos de organismos genéticamente modificados, con la introducción del paquete tecnológico que implica el procedimiento de siembra directa y el uso de plaguicidas y fertilizantes, y la soja, digamos, como adalid de este modelo, con en este momento 20.200.000 hectáreas sembradas en esta última campaña, y con proyecciones de aumentar siguiendo el plan agroalimentario agroindustrial 2. Ahora, esto ha requerido aumentar la superficie cultivable en la Argentina, que era de 31 millones de hectáreas, ahora es de 35, son estimaciones, merced a desmonte y deforestación particularmente impactante en el centro y norte del país, el desarrollo de la megaminería en las provincias cordilleranas, pero además en las provincias petroleras, el pasivo ambiental de las actividades hidrocarburíferas convencionales que se vienen desarrollando, los riesgos de la hidrofractura. Vamos a tener en el Congreso una mesa vinculada a esto, así como también a plaguicidas,
Los efectos en las cercanías de los polos petroquímicos. Bueno, Horacio, integrante de la mesa, y otros integrantes o residentes en Bahía Blanca, por ejemplo, quizás haya gente del Senado, de Campana, de otros lugares, conocen de cerca esos efectos. La exposición creciente de la población a los campos electromagnéticos. Yo no sé qué estoy haciendo. El tema de las pasteras, hablamos de Bosnia, pero en la Argentina tenemos una buena cantidad de pasteras, que además de las cuestiones vinculadas al blanqueo del papel, el uso del cloro y los residuos y demás, tenemos el tema de la reforestación con especies exóticas en grandes extensiones. Y vinculado a la alimentación, todo otro gran tema, que es la introducción de organismos genéticamente modificados a través fundamentalmente de la soja y del maíz transgénicos, que están presentes a través de productos derivados de ellos en prácticamente la mayoría, la totalidad, diría, de los alimentos envasados e industrializados, pero además también la incorporación de estos granos, que no solo tienen la modificación genética, sino también tienen residuos de plaguicidas, en cantidades que se ha demostrado que producen daño, es decir, a través de investigaciones experimentales como la que se realizó en Francia, alimentando con estos granos al ganado, que además es criado en condiciones de encierro, con uso de antibióticos, de diversidad de sustancias químicas. Algunas consecuencias de esto, de estas problemáticas ambientales: la contaminación de suelos, agua, aire, la devastación a nivel global y el cambio climático a nivel global, digamos. Esta cuestión ya excede lo territorial. Las transformaciones de los modos de vida y de trabajo, que se explorarán a lo largo del Congreso también, con la gran migración o las grandes migraciones poblacionales que siguen despoblando los ámbitos rurales y engrosando los conurbanos de las localidades más pobladas, con problemas de urbanización. Estos días estamos viendo consecuencias de la abundante cantidad de lluvias, con inundaciones en cascos urbanos, en conurbanos y demás, y el desarrollo de patrones de salud o enfermedad donde coexisten enfermedades reemergentes y el aumento de las crónicas y degenerativas, inmunológicas, cáncer, endocrinas, ya se habla. Brevemente queríamos comentarles que el grupo de trabajo en salud socioambiental está funcionando desde hace unos 3 años, desde el Congreso de Mar del Plata en 2011, así como hay otros grupos de trabajo funcionando en la Federación, y al cual están todos invitados. De hecho, muchos de ustedes participan en forma activa, en reuniones, en producciones, y además han participado en mapeos que hemos realizado, que ahora voy a mostrar brevemente. Y bueno, lo que nos proponemos a través de este grupo específico de trabajo es compartir y difundir información vinculada a la salud socioambiental, compartir con los equipos de salud de todo el país. Esto lo enunciábamos cuando nos conformamos como grupo: percepciones, saberes, experiencias locales, propuestas. Parte de esto ya está en acción, y hacer articulaciones con organizaciones no gubernamentales, universidades, organizaciones de médicos, equipos de salud comprometidos con la salud socioambiental, movimientos sociales, asambleas, foros, redes, en diferentes ámbitos o espacios o formas de relacionarse, sea a través de investigación, de apoyo y demanda conjunta ante cuestiones puntuales, y el gran trabajo en este momento que tiene que ver con el adherir, digamos, a la precaución de daños, ¿no? Bueno, hemos entonces participado en jornadas universitarias, hemos organizado mesas de debate en distintos congresos,
como fue en el de Tucumán, donde estuvo presente el fiscal Gómez, de gran experiencia de acción en el caso de Minera La Lumbrera, el doctor Eduardo Vila Vázquez, en relación con el barrio Ituzaingó. Comenzamos a realizar el mapeo de riesgos y daños percibidos. Nos capacitamos también en el año 2013 con el doctor Jaime Breil en un seminario de epidemiología crítica desarrollado en Mar del Plata. Participamos en congresos, como les decía, clases, actividades académicas. Estas son las mesas del año pasado. También incluso algunos integrantes forman parte de asambleas o organizaciones comunitarias. Y estas son dos imágenes del trabajo de mapeo que hicimos inicialmente en Tucumán. Esta fue, digamos, la actualización realizada el año pasado, el relevamiento de datos en estas planillas, y lo más importante, a qué temáticas medioambientales fueron consignadas por quienes participaron en estos relevamientos. Muchos de estos problemas fueron ya trabajados en la mesa de ayer en la jornada regional, como la ausencia o problemas para contar con agua potable, las cuestiones relacionadas con las cloacas, faltas, ineficiencias, problemas, la contaminación ambiental urbana y periurbana, la presencia de basurales, quemas, roedores y todas sus consecuencias, que no se clasifique la basura, basurales a cielo abierto, la basura tecnológica, esta problemática de mayormente de los grandes centros poblados, las pilas, el exceso de residuos, el adecuado procesamiento. Problemáticas vinculadas a los agrotóxicos, es decir, no solo en las áreas fumigadas, sino también por las fumigaciones aéreas, la contaminación de alimentos, la presencia de silos urbanos, la problemática del exilio rural y del trabajo infantil que se ve sobre todo en la producción hortícola y en algunas otras producciones en el litoral, la problemática del contenido de arsénico en las aguas, el problema de las antenas de telefonía, líneas de alta tensión, lo vinculado a los alimentos transgénicos, las polos industriales, petroquímicos, contaminación por efluentes, curtiembres. Se ha presentado un trabajo en el Congreso vinculado a esto, y también de otros temas en este Congreso y en los congresos anteriores. Y como observaciones clínico-epidemiológicas no sistematizadas, digamos, esto se trata de un relevamiento de donde aparece claramente estos problemas ambientales, y estas observaciones en términos de aumentos de frecuencias, presentación de problemas que antes no se veían, como son problemas respiratorios en sus diferentes formas de presentación, enfermedades gastrointestinales, diarreas, parasitosis. También hay trabajo en este congreso sobre este tema. La problemática del cáncer. Horacio va a dar algunos datos, por lo menos para la provincia de Buenos Aires en particular. Los trastornos de tiroides y otros trastornos endocrinos que estamos viendo en población masculina, en niños, etcétera, con una frecuencia impensada, por lo menos en los ámbitos rurales. El aumento de las malformaciones congénitas, los abortos espontáneos, la esterilidad, problemas en la piel de diversa índole, presencia de metales en sangre. Esto aportaban los compañeros de la cuenca Matanzas de Estos son las cuestiones concretas de ese listado que hacíamos global de problemáticas. Todas están reflejadas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, con diversos grados de abordaje, avances, problematización, articulaciones, redes, etcétera. Que en las distintas actividades algo más iremos viendo. Para finalizar, no sé si me tengo que retar por el tiempo o voy bien. Sintéticamente, tres desafíos, ¿no? Desafíos para todos, ¿no? Que son, en primer término, el desafío en el abordaje de las problemáticas de salud, de los procesos de salud, enfermedad, entendiendo, digamos, en toda la gama, problemas agudos, a mediano plazo, crónicos, que estamos
observando cambios en los perfiles de presentación de estas situaciones, tomar la mirada vinculada a esta temática. No quiere decir que siempre va a estar vinculada, pero el tenerla en cuenta nos permite mejorar los registros en los casos de intoxicaciones agudas, por ejemplo con plaguicidas, que para el año pasado en el programa nacional que existe, no sé si ustedes se imaginan la cantidad de casos denunciados. A ver, vamos a hacer una adivinanza. Menos de 500, menos de 1000, menos de 2000. ¿Cuántos se imaginan que hay denunciados? 400, Exactamente, 400, creo que es 480 el número de casos de intoxicación por plaguicidas notificados al programa que tiene desarrollo y demás. Digamos, todas estas cuestiones son desafíos en este tema y en otros temas también. Digamos, ahora estamos poniendo la mirada en ¿no? Ampliar o traer al consultorio todo ese contexto que nos preparamos realmente para leer, y que para cada temática quizás precisamos algunas herramientas específicas. El otro punto, el otro desafío tiene que ver con la evidencia. Evidencia de daños hay, lo vamos a ir viendo en las distintas mesas, lo vamos a ir subiendo y compartiendo a través de algo ahí ya en la página de la Federación Argentina de Medicina General, en el grupo Face, y de las maneras que vayamos encontrando, pero también la evidencia como objetivo de producción realizable, digamos, dentro del marco de nuestras actividades. En ese sentido, Arturo nos va a proveer de algunas herramientas concretas, utilizables, que sean compatibles, digamos, con nuestras actividades como equipos de salud cotidianas. Y todo esto en el marco del último punto, de la militancia en términos sociosanitarios para transformadores de la realidad. Que a esto es a lo que apuntamos desde todas las perspectivas y los puntos y espacios y articulaciones que tengamos cada uno. Podemos hacerlo, o sea, nos proponemos desde el Grupo de Salud Socioambiental articularlo, trabajar juntos en esto. Nos vamos a estar reuniendo mañana, hoy a las 3:30 de la tarde en el Salón de la CGT. Pero digamos, estas articulaciones, la propuesta tiene que ver con generar mayor potencia transformadora a partir de las articulaciones, digamos, y compartir y conocer los trabajos que ya se están realizando y que pueden extrapolarse con sus características particulares hacia otros espacios. Bueno, nada más, muchas gracias. Va a disertar Horacio Romano. Horacio es médico clínico, es jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Municipal de Bahía Blanca, es docente en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur, también lleva adelante una cátedra de salud socioambiental, y es militante socioambiental a través de un espacio específico de participación. Bueno, no quiero ser reiterativo, pero tampoco desagradecido, y la verdad que la posibilidad de estar hoy acá con ustedes hablando de estos temas, la quiero agradecer mucho a la organización, al grupo de salud socioambiental, del cual muy generosamente me han acogido para formar parte de él. Hace 3 años, desde
el primer congreso que yo asistí de Medicina General en el 2011, que pudimos conformar este grupo y trabajar, creo, de manera interdisciplinaria y con la apuesta de hacerlo cada vez más, como Patricia recién lo ha comentado. El tema del ambiente no siempre lo tenemos claro, no digo que usted lo tenga claro, pero en general no está claro en la sociedad. Y ambiente, para redondear, es todo esto. Es los ambientes naturales, los ambientes físicos, los ámbitos químicos y biológicos, cada uno de estos ambientes, el ambiente físico, lo natural, las sociedades, cómo somos, qué hacemos, cómo convivimos con ese ambiente natural, cómo lo construimos o lo destruimos, ese ambiente natural. Para la OPS, y retomando algunas de las cuestiones que han salido en el propio trabajo de relevamiento que Patricia ha mostrado hace un ratito atrás, existen peligros tradicionales y peligros modernos. En realidad, diríamos, uno es por falta de desarrollo, el otro es por un desarrollo importante. Esto es, ahí tenemos los peligros tradicionales, característicos de los países en vía de desarrollo o subdesarrollados, y los modernos, característicos de los países desarrollados. Claro está que algunos de los peligros modernos, los países desarrollados, se lo han sacado encima y nos lo han pasado los países subdesarrollados. Con lo cual, países como los nuestros, y como es Latinoamérica, convive con ambas realidades. Los peligros tradicionales, yo vengo de una zona donde el síndrome urémico hemolítico por año hay entre 6 y 8 casos. La falta de tratamiento de las excretas, el tema de residuos, el tema de roedores, las catástrofes ambientales. Si todo lo que mataba a la humanidad hace 500, 600, 700 años o 2000 años nos sigue afectando. Los peligros modernos, en realidad, se asocia a un desarrollo insostenible. Recién también lo veíamos. Esta es mi ciudad. Esto es un día en la bahía. Este es a lo cual estamos casi acostumbrados, naturalizados, diríamos. Estas son las empresas del polo petroquímico, distante 10 kilómetros del centro de la ciudad de Bahía Blanca, pero con un puerto al lado. Después lo vamos a ver. Decíamos los agroquímicos, decíamos la soja, decíamos Coronel Suárez, ¿no? Su secretario de, no sé si hay gente de Coronel Suárez acá, pero su secretario de salud ha sido, entre comillas, invitado a irse por denunciar la fumigación al lado de una escuela, controlado con fotos. No, esto no lo contó nadie, apareció en un diario como La Nueva Provincia, que si usted sabe algo, La Nueva Provincia no es efectivamente un diario ecologista ni de izquierda, sino todo lo contrario. La megaminería, la contaminación de las aguas, los residuos que no sabemos qué hacer con ellos. Indudablemente este colega no ve lo evidente y propone seguir con lo mismo. Y es acá donde decíamos cuando organizábamos la mesa cómo relacionamos todo lo que dijimos hace un rato con lo que nos pasa en el consultorio, en el barrio, en el hospital. Yo trabajo en el hospital. ¿Qué tiene que ver el ambiente con todo esto? Entonces, iniciamos alguna búsqueda material con respecto al impacto concreto sobre enfermedades concretas que tiene el ambiente. Descubrimos este tema, publicado en el Lancet en el 2013, donde habla el aumento del cáncer en Latinoamérica, es una realidad concreta, y lo tardío que llegan y lo grave de estos cuadros. Nosotros, es algo que en el hospital donde estoy, la incidencia, una de las principales patologías que nosotros internamos, digo, incluso en porcentaje de ocupación de cama, es el cáncer. Pero cuando fui al mapa, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, encuentro este mapa muy interesante, que dice que la principal causa de muerte en la mayor parte de la provincia, excepto estos partidos, estas son regiones sanitarias, la 1 donde yo vivo, que va de Desarrollos a Patagones, la principal causa de muerte es el cáncer, no las enfermedades cardiovasculares, es el cáncer.
Digo, es casi inédito para cualquier otra. En realidad, la mortalidad por enfermedad cardiovascular siempre va adelante. Bueno, sepamos lo que vivamos en la provincia de Buenos Aires, que esto no es así. Este es todo un desafío para trabajarlo. Pasamos a otro tema, y son cómo afectan las múltiples sustancias químicas a un sistema con un equilibrio tan de relojería, tan exacto, tan milimétrico como es el sistema endocrino. Bueno, esto se llama disruptores químicos endócrinos. Lo enlazo con el tema anterior. En una zona de Bahía Blanca que está cercana al polo petroquímico, el cáncer de mama tiene una cifra que duplica o triplica la cifra nacional. ¿Tendrá que ver con esto? La verdad que pensamos que sí, pero sabemos que estos procesos son complejos, no tienen una sola causa, son múltiples, no son fáciles de comprobarlo. Y los efectos de estos peligros modernos para la salud es que, una vez producido, quizás 10, 15 o 20 años posteriores aparecen. Por eso cuando nos piden que demostremos esto, no lo podemos hacer, o es muy difícil, sobre todo si no tenemos registro. Y el tema del cáncer, y lo dice el artículo que presenté antes, que hay un grupo argentino que ha colaborado, es el bajo registro. Creo que menos del 10% de los cánceres son los que se registran. Este es el impacto desde la vida fetal. Y miren qué duración tiene, hasta 15, 20, 25 años posteriores. Estos son los que podemos ver, efectos que fueron sobre la vida fetal o la niñez. Obviamente, los sistemas hormonales son múltiples, complejos, interrelacionados, y los efectos también sumamente complejos. Cambiando de tema, sabemos, o por lo menos se intenta ver, el aumento de la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal, y la enfermedad inflamatoria intestinal se relaciona directamente con la urbanidad. Es decir, los países con menos urbanidad tienen menor incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Y en realidad una de las cuestiones que se está viendo, obviamente, es lo ambiental. Estas son las bacterias. No sé si es el mejor ejemplo de bacteria, pero quería traer que la gran cantidad de bacterias que tenemos en el cuerpo, más que neuronas, pero además con una función que no es solamente embromarnos la vida, causándonos infecciones, sino todo lo contrario, protegernos, sobre todo a nivel intestinal. Ahora bien, estas bacterias son fuertemente impactadas, por ejemplo, el uso de antibióticos. Y ustedes saben que el uso de antibióticos, el mayor uso de antibióticos, no se da en el tratamiento de humanos, sino que se da en la industria alimenticia, con la generación de resistencia y de cepas resistentes que generan cuadros sépticos de suma gravedad. Y esto es algo que lo vemos bastante frecuentemente. No necesariamente tiene que haber estado internado para tener una cepa resistente. Hoy tenemos estas cepas distribuidas en la comunidad. Quería mostrarle el Interger, que es un estudio que se hizo hace 10 años atrás y que muestra como factor de riesgo relevante, casi tanto como la diabetes y la hipertensión para enfermedad cardíaca, del estrés psicosocial. Lo que Virchow dijo hace 150 años. Y la polución aérea produce los trastornos respiratorios que todos conocemos, bronquitis, asma, etcétera, etcétera. Pero también produce esto, enfermedad cardiovascular, también produce hipertensión y también infarto. Se genera cuadros inflamatorios que explican una parte importante de enfermedades cardiovasculares en aquellas personas que no tienen los riesgos tradicionales, que todos sabemos, para enfermedad cardiovascular. Esto ha movido a la Sociedad Americana de Cardiología a desarrollar este tipo de investigaciones y poner una cantidad de dinero bastante importante, porque en realidad cerca del 40% no se está explicando por los factores reconocidos para la enfermedad cardiovascular. Y el ACV también, el accidente cerebrovascular. Este estudio inglés, entre otros, demuestra que puede estar relacionado con las partículas muy chiquitas, partículas menores de 2,5 micrones, son partículas muy chicas, que están en el aire y que en las zonas como la que vivimos nosotros están muy altas, y el promedio de Argentina es
alrededor de 70 por milímetro cúbico, cuando lo aconsejable es menor de 50 como promedio anual. ¿Sí? Todos estamos expuestos a este tipo de partículas. Enfermedades inmunológicas y degenerativas, hepatopatías, enfermedades neurológicas, alergias y afecciones dérmicas, obesidad mórbida, desorden de alimentación, prematuro, mortalidad infantil, alteraciones genéticas y epigenéticas, estrés y sufrimiento ambiental. Podemos escribir bastante sobre el tema de estrés y sufrimiento ambiental en las zonas contaminadas. Y Arturo quizás nos pueda decir bastante más sobre lo que pasa en la frontera entre Ecuador y Colombia. Bueno, el lema del Congreso es ¿quiénes los deciden? Digamos que la humanidad es víctima de la contradicción capital-naturaleza. La idea y acción de acumulación de capital se impone a cualquier otra y es la que decide. En realidad estamos presos de esto que se llama progreso y desarrollo. Estas palabras de progreso y desarrollo justifican casi cualquier cosa. Si hay que incendiar el mar, lo incendiará. Esto en la zona donde vivo es imposible tocar el polo petroquímico, porque si no sufriríamos hambre y sufriría hambre toda Argentina. ¿Será así? ¿Pensamos que es así? Ética de modo de vida, dice Jaime Day, y tiene que ver cómo vivimos, qué hacemos, con qué y qué consecuencias futuras tiene. Creo que este tema de la ética, de lo que estamos viendo y qué le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, proyectémonos 100 años para adelante, es la verdad que es un mundo bastante distinto al que hoy conocemos. Queríamos tocar el tema de los conflictos ambientales, y los conflictos ambientales se multiplican en la Argentina y en Latinoamérica, y no son más la expresión que reclamo por el derecho a la vida que tienen los ciudadanos. Vivimos en democracia, hemos tomado esto como un valor importante y sabemos que podemos protestar y tenemos ese derecho de salir a la calle y hacerlo y reclamar. Entonces aparece la colisión de intereses, ¿no? Lo que defiende el espacio económico y lo que lucha por la vida. Pero decíamos, ¿quiénes los pueden cambiar? Miren, nosotros estamos convencidos que solamente se puede cambiar con un pensamiento crítico. ¿Y qué es pensamiento crítico? Ir más allá, romper el esquema, romper con el buen pensar, romper con lo normativo que nos dice la ciencia o la técnica, lo que nos dice el capital que debemos hacer, como decía Chomsky, con esta manera que tiene de imponernos con su industria de la comunicación, qué significa progreso y crecimiento, y apostar a la vida, apostar a una humanidad que viva distinto. Voy a empezar a contar. Esto es Bahía Blanca, esto es la provincia de Buenos Aires y esto es Bahía Blanca. Esta es la ría de entrada a Bahía Blanca. Por acá entra la carga, los buques, y salen los buques del principal puerto, que es Ingeniero Guay. Esta es toda la zona de puerto. Acá hay una población de 7.000 habitantes, pero todo esto hay 20 o 30.000 personas, y Bahía Blanca tiene 300.000 habitantes en total. Este puerto, que fue construido por los ingleses, no porque eran buenos los ingleses, sino porque por acá sacaban la carga de todo lo generado por sus campos en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, o bien se saca por Buenos Aires o se saca por Rosario. Esta es la ría, un lugar con el cual los bahienses, y hay varios acá, hemos crecido casi de espaldas a ella, sobre todo las generaciones más jóvenes. Nunca le dimos la importancia que tenía, aunque la verdad que podíamos ir a la cantina y comer pescados y demás que se pescaban por estas lanchas y en esta ría. Hoy no se puede hacer. Son más de 300 familias las que han quedado sin trabajo. Esto es el polo petroquímico.
mejor dicho, estos son las empresas graneras, están distintos tipos de empresas que permanentemente están mandando sus emisiones, sus ruidos, sus desechos de la producción a la ría, al aire, al subterráneo y demás. ¿Ustedes piensan que los distintos gobiernos provinciales, nacionales o locales ejecutan medidas adecuadas para controlar eso? Le diría que no, solamente maquillaje. Pero a veces pasan cosas muy interesantes, como es esto de emitir algún tipo de informe. Y estos tipos de informes nos ha enseñado el fiscal Gómez, que recién nombró Patricia, de Tucumán, que hay que leerlos. Son tediosos, 300, 400, 500 hojas. Pero muchas veces dicen la verdad. Y de esa verdad nos podemos agarrar. También nos decía la gente de Esquel. Ellos leyeron el informe de la propia minera y de ahí sacaron el material como para hacer la movida que hicieron posteriormente. Digo, pierdan el tiempo leyéndolo, la verdad que vale la pena. Bueno, hasta el año 2001 lo habitual era el buen mensaje del polo petroquímico. Nadie dudaba que la única manera de desarrollar Bahía Blanca y la región era el polo petroquímico. Las graneras, el puerto, el desarrollo del puerto, etcétera, etcétera. Esto es diario, televisión, radio, etcétera, etcétera, horas y horas de propaganda al día. Hasta que el 24 de agosto del 2001 pasa esto. ¿Saben qué es esto? Cloro. Esto es cloro, una nube de cloro. El famoso escape de cloro de White, que la fortuna hizo que soplara el viento que habitualmente sopla del noreste y fue hacia el mar. Algo impactó hacia Punta Alta, porque Punta Alta queda hacia la salida, hacia el este. Pero los casos que llegaron, que había un generalista de guardia ese día, el doctor Brescia, en el hospital menor, se imagina cuando vio llegar 30, 40, 50 personas con problemas respiratorios, lo que debe haber pensado, sé lo que pensó y el susto que tenía, no sé si está hoy acá. Y de ahí en más empieza toda una concientización que en realidad nos iba a la vida en todo esto. Bueno, pues se agregó otro problema, porque las que no teníamos, vieron que no tenemos gas. Entonces tenemos que importar el gas. Ustedes habrán escuchado que hay 3 o 4 barcos en la bahía parados porque no le pagamos en dólares lo que tenemos que pagar, porque tenemos que importar ese gas. Es un gas licuado que viene ahora está viniendo de África, pero venía de Qatar o de cualquier otro lugar que genera este tipo de combustible. Y esto, que por recomendación internacional dice que este trasvase, este es el barco que trae, este que está amarrado al puerto, se pasa de acá a acá y de acá va a la red nacional, a guardarlo acá y a la red nacional. Esto está pegado al puerto, no 10 kilómetros, está pegado al polo petroquímico, deben ser 800, 900 metros. Recién después de 8 años, la Sindicatura General de la Nación nos ha citado a nosotros, después uno de los compañeros ha presentado, entre otras organizaciones ambientales, también de Escobar, porque esto también pasa en Escobar. Una explosión, a ver, el gas viene licuado, comprimido, una filtración, la hélice de este barco la encontramos en el centro de Bahía Blanca, 10 kilómetros, y de Guay no encontramos nada. Bueno, hacia el año 2010, después del discurso de Evo en Copenhague, algunos de nosotros dijimos que deberíamos ir a Cochabamba, a la cumbre del cambio climático, y la verdad que la experiencia fue muy intensa, muy interesante. Estuvimos en una mesa de salud, y la verdad que ver en ese espacio cómo por ejemplo, los glaciares van desapareciendo de la cordillera, o ver las comunidades con sus plantas, con su farmacopea, con su modo de vivir y alimentarse, decir que ya no lo tienen porque le ha cambiado todo, es fuertemente impactante. Después de eso quedamos en que íbamos a hacer otra cumbre y no pasó nada. Pero bueno, vale, esta realmente fue muy interesante. Esto hizo que a la vuelta nos juntamos con varias organizaciones que algunos luchaban por el tema del agua, porque estábamos en una sequía muy fuerte en aquel momento.
y otros por el tema de construcción, y generamos AUCAN, que es Rebelión en mapuche, y que es la Asamblea Ambiental del Sur, y ahí empezamos a generar, porque en realidad lo que queríamos hacer no es una organización ambientalista, sino una organización que tuviera un pensamiento crítico, que realmente pudiera romper el molde de lo establecido, y hemos trabajado bastante, hasta que el año 2011 nos dicen que esta maravillosa ría que descubrimos en este momento, la tenían que dragar, solamente la tenían que llevar a 14 metros de profundidad, revolver toneladas y toneladas de barro, que por otro lado también está impactado por la industria petroquímica, estos 10 kilómetros, y sacar unos yuyos que se llaman humedales, que no sirven para nada, para llevar estos hermosos barcos, porque de acá al sistema de gas que recorre la Argentina hay 3 kilómetros. Entonces, para ahorrarse caño, construían. Esto lo hacía YPF y ENARSA, la empresa del Estado. Bueno, creo que acá, en esto de quiénes pueden cambiar la cuestión, apoyados en este tema que es la incertidumbre, porque nadie nos podía decir que no hubiera riesgo o que hubiera riesgo, pero uno suponía que la situación era muy grave. El conocimiento de la ciencia, de las propias universidades, lo tradicional, es que en realidad esto se niega, en general se niega. Dice, bueno, no es tan importante, y en realidad nadie tiene este conocimiento. Primero porque no son métodos que están tan establecidos en todo el mundo. Y empezamos con una colaboración de los saberes académicos y populares. Ciencia Postnormal, dice un químico que trabaja con nosotros en AUCAN, que es una organización compuesta por trabajadores de la salud, pero también por periodistas y por todo aquel que tiene una inquietud y quiere acercarse, y que realmente empieza a trabajar y a estudiar y a saber más del tema. Entonces, esta ciencia, que no solamente se basa en lo académico, sino en lo no académico, interaccionó con las universidades. Había gente muy interesada en la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica, que llegó a cada una de sus universidades a estar en contra del dragado. La movida fue muy fuerte, duró 3 o 4 meses, era plena época electoral, pero el dragado, la verdad que no se hizo. Nadie en la OPDS, que es el organismo provincial que regula esto, quiso poner el gancho para autorizarlo. En realidad, desde ese momento empezamos todo un trabajo que tiene que ver, yo trabajo en la carrera de Medicina de la UNS, de generar una cátedra libre de salud socioambiental con otros departamentos. Es más, está más promovido por el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Inauguramos el año pasado la materia de salud ambiental y se creó el colectivo de soberanía alimentaria. También hemos trabajado con el tema de fracking, porque el año pasado estuvimos en el Congreso en San Luis hablando del fracking, y vamos a hablar mañana en una mesa que va a ser, creo que a las 3 de la tarde, sobre el tema fracking, porque creo que es uno de los grandes temas, y seguramente los que están en la zona de fracking, donde se hace más, que es Neuquén, tiene muchísimo para aportar, porque está por ahí. Y para finalizar, lo quería hacer con 2 cosas. Con una, porque cuando uno cuenta esto, en realidad se angustia mucho, y cuando venimos trabajando estos temas a lo largo del año, vemos que la gente va y viene, y hay momentos donde no se hace soportable. Y nos dijo Jaime Ledel en este seminario que Patricia decía, no deben perder la alegría, y la verdad que no hay que perderla. Creo que hay que luchar, creo que hay que abroquelarse, creo que hay que descansar cuando uno está cansado, pero para tomar impulso, ¿no? Para seguir adelante. Y me parecía que terminar con la frase de José Martí era lo adecuado, que de pensamiento la guerra que se nos libra, ganémosla a fuerza de pensamiento. Muchas gracias. Para finalizar las exposiciones de la mesa, ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Arturo Campaña. Arturo es médico, es ecuatoriano,
es especialista en salud mental y está vinculado desde hace más de 3 décadas al Centro de Estudios y Asesoría en Salud, que es una organización no gubernamental ecuatoriana comprometida con el desarrollo de la epidemiología crítica. Recientemente fue designado como director ejecutivo del Sistema de Investigaciones Agropecuarias para el Ecuador, que es un intento de convergencia de conocimientos médicos con saberes vinculados a lo ambiental y lo productivo. Y es tan amigo del argentino, Arturo, que es autor y compositor de tangos y de zambas. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero comenzar reconociendo muy afectivamente esta invitación que me ha hecho la Federación de Medicina General de Argentina y todos los amigos directivos de dicha entidad, así como de los organizadores y organizadoras de este evento. Me siento realmente muy a gusto. Especialmente diría que me siento muy conmovido por la presencia masiva y diría juvenil, ¿no es cierto?, de ustedes acá para mostrarle a este ecuatoriano que ha venido ahora de que acá seguramente están muy bien comprometidos con una causa que hace falta movilizar en otros lugares. Esto me habla definitivamente pues de cómo ustedes creo que están en mejores condiciones acá para seguir avanzando en esto de hacer una lucha de pensamiento contra esa guerra que es de pensamiento que había planteado pues también Horacio. Bueno, y con la presentación que hizo Patricia, yo no sabía si empezar diciéndoles ¿quieren que cante? No soy... Les cuento que no soy muy bueno para cantarlo. Lo sé hacer sí, pero cuando se trata de hacerlo en familia, entre amigos, ¿ya? Pero ha tomado esta decisión de hablar de mi vinculación con la música, Patricia, porque coincidió que cuando me invitaron a venir, habíamos terminado de producir un disco, un CD, que es cantado por un autor ecuatoriano que canta tangos desde hace unos 40 años, y ahí se incorporaron 3 temas míos. El uno, precisamente el primero, se llama Chemabel, y se refiere pues algo a un desencuentro sufrido por una muy linda mujer argentina que está casada con ecuatoriano y que salió del país, salió de Argentina y vive en el Ecuador desde hace unos 20, 25 años. Ella vino el año pasado a ver cómo estaba pues su Córdoba querida, y cuando regresó me comentó unas cosas que yo até con la visión que yo tuve de la problemática en Córdoba en el año 2012 a propósito de las madres de Ituzaingó, y dije, esto tiene que ser convertido en un tango. Entonces no voy a poder cantar, pero quiero preguntar si es que aquí en el auditorio hay alguien que cante tango, que lo haga bien y que quisiera quedarse con el disco antes de hacer un sorteo Después me dicen, ¿quién? A ver, tenga la bondad de pasar, pues comencemos. No para que cantes, para que recibas el premio, el disco. Bueno.
actualidad, las proyecciones sociales de la medicina no están únicamente confiadas a la salud pública como especialidad. La medicina general, la medicina familiar, la pediatría, la obstetricia, la psiquiatría, en fin, todas las especialidades médicas mantienen importantes capítulos sociales, digamos, y en muchos casos mantienen también importante proyección comunitaria, lo cual es ciertamente loable. No obstante, esta articulación entre la clínica y la epidemiología suele darse con formas y con alcances variados, a través de contenidos y orientaciones teóricas diferentes, pero también en el marco de proyectos políticos distintos. La denominada medicina familiar, por ejemplo, tiene sus características propias en Cuba, donde forma parte sustancial de la política estatal de salud, y es otra muy diferente en países en donde constituye solo una parte reducida de algún programa oficial de salud pública, o donde forma más bien parte de proyectos de medicina privada y de paquetes de atención de seguridad contratados por particulares por fuera de la seguridad social. Supongo que en algunos países existe alguna fricción entre una medicina familiar clásica y una medicina general guiada por principios democráticos. Me parece que acá en Argentina ya tenemos clara diferenciación entre lo que hace la Federación de Médicos Generales y ¿cómo salimos de esto? Y lo que hace, digamos, alguna expresión de medicina familiar. Algo ha pasado, pero vamos a resolver. Está claro que la epidemiología crítica valora sobre todo la posibilidad de articularse en un proceso de mutuo beneficio con movimientos del campo de la salud, que en constante debate y construcción de propuestas y con indudables fortalezas organizativas piensan su actividad profesional no como acción humanitaria de beneficencia, sino como actividad estratégica orientada a buscar la transformación de las condiciones de la vida a fin de volverlas saludables, pero hacerlo en forma de integración democrática, que valoren y que respeten el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en condición de actores y no de elementos pasivos de los cambios sociales. Empero, la lucha por esta postura enfrenta en la actualidad dos problemas que yo quiero señalar. El primero, consistente en reconocer la complejidad del desafío por esclarecer cuáles son las reales diferencias de este enfoque transformador respecto del otro enfoque, digamos, conservador. Y el segundo problema, reconocer que en el escenario actual del pensamiento y del quehacer médico tiende a ganar dominio una remozada mentalidad tecnoburocrática. En ese contexto o en ese clima, construir una contrahegemonía desde el espacio de la medicina es ciertamente un gran desafío que desde luego hay que asumir. ¿Cómo apoyar desde la epidemiología crítica a este trascendental empeño de quienes, con conciencia y con compromisos políticos claros, luchan por sostener una alternativa médica contrahegemónica? La solución no está en impartir cursos de epidemiología crítica. Los profesionales del campo de la medicina general no son necesariamente epidemiólogos, ni sería correcto improvisarlos como tales. Sí es necesario, en cambio, que entiendan la epidemiología de tal manera que puedan, en el campo en el cual ejercen liderazgo como generalistas o como especialistas integrados a equipos multidisciplinarios de trabajo, organizar una visión y una acción contrahegemónica estratégicamente importante desde el mismo consultorio y en cada una de las localidades o regiones para las que prestan sus servicios. Una cuestión clave, como se ha dicho aquí en el evento, es tomar partido por la visión o modelo explicativo de la determinación social de la salud y enfermedad, promovido por la epidemiología crítica, en contraposición a modelos aparentemente integradores como el de la tríada ecológica de Debel y Clark,
o el unicausalismo y el multicausalismo, modelos que en realidad son modelos lineales y reduccionistas que no ayudan a dilucidar la verdadera naturaleza y determinación de los problemas de salud y salud ambiental. Veámoslo brevemente en esta lámina. Lo que decimos es de que en el modelo unicausal todo se resuelve, digamos, por la vía de decir: aquí tenemos el bacilo de Koch y acá tenemos la enfermedad tuberculosa. En el modelo multicausal decimos: aquí está el bacilo de Koch, aquí está la falta de educación de la persona y aquí está, digamos, la condición de hacinamiento. Hasta podemos poner, digamos, acá está el ambiente de la persona, y entonces eso le ligamos con la enfermedad de tuberculosis. A esa manera de ver las cosas nosotros decimos tiene que contraponerse la investigación de la determinación social de la salud. Para quienes hayan estado en el seminario que impartió el profesor Bray en el año 2013, no les debe resultar extraña esta lámina. No me voy a detener en esos detalles, ahora no tenemos tiempo para hacerlo, pero sí quiero entonces insistir en el hecho de que, como ustedes verán, aquí no tenemos ese enfoque de cosas aisladas, sino que estamos hablando de un sujeto social, de unos trabajadores, de unas trabajadoras, que para hacer el proceso de producción necesario para reproducir la vida propia y la vida de la sociedad, entran en una relación social con los objetos de la naturaleza o con el medio geográfico, ecológico, que no es una relación, digamos, de exterioridad, sino que es una relación directamente de inmersión en ese proceso. Y desde luego que estamos hablando de que lo que producen en el momento de producción los sujetos sociales, pues es para producir la vida de la familia, o si no para intercambiarlo a través del valor del salario con los recursos que la sociedad puede proveer para ser consumidos por el individuo y para poder reproducir su propia vida. Reconocer también que en este proceso de producción socialmente está determinada, digamos, esta producción de elementos que terminan alterando el metabolismo con la naturaleza. Reconocer también que dependiendo de la forma como está, digamos, estructurado el Estado, también hay una especie de reparto de lo que podríamos llamar el salario social, que termina incidiendo de una u otra manera sobre la condición de vida de estas personas. Pero perdón que no se lea aquí también, nosotros reconocemos como un proceso histórico de creación de bienes y de cultura, de formas de organización y relaciones de poder, así como de relaciones sociales, como hemos dicho, con la naturaleza. También les debe ser nada extraño este cuadro que usa frecuentemente el profesor Jaime Bray. Dice: lo que se trata es de entender que hay unos dominios de vida social y de salud, ¿no es cierto?, que están completamente relacionados sin poder distinguir distancia entre ellos, sino que jerárquicamente nosotros tenemos dominios de la vida social en donde se expresa lo que es más singular o lo que más atañe a la vida de las personas y las familias en su vida cotidiana, y que forman lo que se llaman los estilos de vida, y que estas personas pues están también integradas a grupos sociales. Es decir, que en el dominio de lo particular, todas las condiciones de clase, de género o condiciones étnicas y también de edad o generacionales forman los espacios para el modo de vida. Y luego tenemos a nivel más general lo que es la sociedad en su conjunto, como forma de gobierno, como economía, como distribución, como leyes, como cultura oficial, y también como formas de relacionarse con lo que es la economía mundial y sus demandas, etc. Es el pedido que hace la epidemiología crítica, que cuando analicemos los problemas de la salud no dejemos de tomar en cuenta de que esto se da en una unidad que no debe ser bajo ningún punto desatendida en términos de su análisis. El perfil epidemiológico, por ejemplo, dice Jaime Bray, se modela en estos dominios, pudiendo nosotros encontrar que en algunos casos se puede, digamos, establecer un perfil protector. Si es que se tratara, por ejemplo, de una sociedad que esté, digamos, relacionada con la defensa de la naturaleza, que esté relacionada con los anhelos por sostener una vida saludable, etc.,
y si es que hubiera formas de vida o modos de vida y estilos de vida que favorezcan eso, podría empezar en el perfil de salud de enfermedad a predominar lo que se llama el perfil protector. Pero lo común es de que nosotros nos veamos más bien dominados en sociedades como la nuestra por el perfil destructor, ¿no es cierto?, que termina incidiendo porque nos impone. Antes que haber la exposición, lo que hay es una imposición de condiciones que terminan dañando la condición de vida de las personas. Ya hemos hablado de que podría en algunos casos pensarse o desearse que lo bueno sería más bien de que las sociedades estén organizadas en estos dominios de tal manera que permitan facilitar el desarrollo de la salud y la vida. ¿Cómo apoyar desde la epidemiología crítica a este trascendental empeño de quienes con conciencia y compromisos políticos claros luchan por sostener una alternativa médica contrahegemónica, habíamos dicho, ¿no es cierto? Conforme a lo que hemos visto en estas láminas, entonces, la diferencia fundamental entre este enfoque y los otros señalados es que estos parten de poner al individuo como individuo exteriormente rodeado de factores, dígase factores de riesgo o dígase factores causales incluso. Entre tales factores puede incluirse incluso uno que llamemos medio ambiente. ¿Cuál es el problema de fondo en este caso? El problema es que con esa forma de comprensión, este modelo supone la solución de los problemas de salud ligados a una simple corrección de factores. Solución correctiva que tiene que ser medida en el cambio que se produzca en el individuo. Por ejemplo, si tenemos niños que presenten anemia por deficiencia de micronutrientes, la solución maestra puede ser vista desde esa óptica como la provisión de un desayuno escolar formulado con tal o cual micronutriente, con lo cual efectivamente se puede corregir su nivel de anemia y lograrse lo que podría ser catalogado, entre comillas, como un éxito de la salud pública. La epidemiología crítica viene peleando espacio con otro modelo, sustancialmente distinto, fundamentado en conceptos de la economía política, que reclama entender que en el proceso de reproducción social los individuos o sujetos sociales no se encuentran externa y azarosamente expuestos a factores de riesgo, sino incursos en procesos de determinación y mediación de condiciones que les son impuestas conforme a su inserción social a través de los dominios singular, grupal y general de la vida social. La epidemiología crítica plantea que hay una relación indisoluble entre estos dominios de lo general, lo particular y lo individual. Reconoce que nada puede ser cambiado ni transformarse sustancialmente si no cambian en simultáneo todos estos indisolubles dominios de la realidad. Que hay pues una dialéctica de doble dirección desde lo general a lo singular y viceversa, lo que no significa desde luego que el individuo sea un ente pasivo que reciba toda la determinación de la sociedad y de su clase. También el individuo tiene capacidad de determinarse a sí mismo, como también de incidir sobre la clase y a través de ella sobre los procesos del dominio más amplio de la vida social. En términos de politicidad, la diferencia entre nuestro enfoque con el otro está entonces en reconocer que no se trata solamente de controlar los factores de riesgo, sino de luchar por el cambio del sistema social. Si tomamos en cuenta el desastre ecológico y de salud al que se han visto y se ven sometidos nuestros pueblos bajo el poder de un sistema de acumulación afiebrado por la explotación irracional de recursos naturales y por la apropiación de la tierra y el agua para la producción de monocultivos, en desmedro de la producción de alimentos para la vida de sus ciudadanos, tal vez podamos entender mejor esta afirmación de la epidemiología crítica de que la única manera de asegurar eficacia y sobre todo pertinencia ética y humana a nuestra actividad profesional sea la lucha por el cambio social. Pero ¿cómo abordar el desafío de implementar esta forma de pensamiento y acción en la práctica médica y de la medicina ecosistémica? El profesor Jaime Breil recomienda empezar con objetivos modestos, que pueden ser inscritos
sin grandes dificultades en el quehacer práctico de la medicina general. En primer lugar, recomienda que nos obliguemos a establecer y registrar con claridad en la historia clínica, vía entrevista al paciente o a sus familiares, su inserción social y la ubicación geográfica del domicilio y o del lugar de trabajo de nuestros pacientes. Para caracterizar socialmente al individuo hay que propender no a decir que pertenece a la clase media o la clase baja o la clase alta, sino realmente valernos nosotros de instrumentos que nos permitan determinar con más precisión los elementos que son característicos de la clase social. La clase social, como acá se dice, es la característica determinante del modo de vida, de la posibilidad de disfrutar derechos humanos y de tener acceso a los bienes de los que depende la calidad de reproducción de las personas. La clase social está definida por la ubicación de la persona que trabaja y o de su familia dependiente en el sistema de relaciones de poder. De manera que cuando nosotros tratemos en nuestra historia clínica de caracterizar a la clase social de nuestros individuos, tenemos de alguna manera que hacer referencia al tipo de actividad al que está dedicado, pero no solamente a eso, sino a cuáles son las formas de propiedad que se dan dentro del proceso productivo, si es que tiene o no algún grado de propiedad sobre los medios de producción, etcétera. Cómo se hacen las relaciones técnicas en el trabajo, si es que hay una percepción mayor o menor de la cuota que se genera por la venta de los productos realizados. Entonces, de pronto, para sistematizar el diagnóstico de clase y mejorar la caracterización social de los pacientes, sea recomendable incorporar en las historias clínicas algunos de los cuestionarios simplificados utilizados en investigación epidemiológica para este propósito. En esta lámina no quiero detenerme mucho, pero lo que quiero indicarles es de que para poder hacer esa caracterización que revele realmente las características exactas de la clase social de nuestros pacientes, tenemos que hacer un esfuercito más o menos bueno para poder ubicar a la persona conforme, digamos, a esas características que son propias de la clase social. No quiero, detenerme en esto. Además, esta presentación puede ser luego circulada, pero ustedes tengan en cuenta de que no es tan sencillo como obligarnos a decir clase media, clase alta o clase baja, o si es que nos referimos al lugar, decir barrio pobre o barrio mediano o barrio en peor circunstancia. De pronto, ahora bien, merece especial atención señalar el cuidado que debe tenerse al manejar el asunto de la caracterización de la clase social en los actuales momentos, el cómo nos vamos a desenvolver con el concepto que en el auge neoliberal se acuñó de informalidad laboral, término acuñado para promover la idea de que las ocupaciones de supervivencia, ocupaciones de los excluidos, correspondían a no sé qué núcleo de empresariado en ciernes que revelaba, el paraíso de oportunidades que ofrecía el capitalismo en su fase superior de desarrollo. Como bien denuncian los expertos en temas de trabajo, el fenómeno laboral más extendido en el marco de la globalización neoliberal no es la informalidad, sino la precarización del trabajo, que no se circunscribe ciertamente al sector informal, sino a infinidad de trabajadores dependientes, registrados o formalizados, y que son personas que están verdaderamente en situación de precariedad. Se dice que en Argentina los municipios y los textiles son tal vez los casos de extrema precariedad. En fin, habrá que hacer espacio en la historia clínica para hacer estas precisiones que nos revelen bien las condiciones reales de labor, de ingresos y de derechos de los pacientes que pertenezcan a estas fracciones de clase que son conocidas como los informales. Con respecto a registrar en la historia clínica las coordenadas del sitio de vivienda y del lugar de trabajo, cuestión sumamente importante en términos de entender los condicionamientos medioambientales o del espacio habitacional y del lugar de trabajo sobre la salud individual y familiar,
los recursos tecnológicos de la geografía moderna han vuelto más sencillo el asunto. De hecho, con la simple dirección del domicilio o del trabajo se pueden obtener vía mapas incorporados en la información satelital las coordenadas, incluso las características de hacinamiento o proximidad a contaminantes, espacios de violencia, distancia a servicios, etc. Como se sugiere en esta lámina, el georreferenciamiento es de capital importancia cuando queremos ver cuál es la relación que tiene el individuo en particular o la familia o los grupos con la cuestión de la determinación ambiental. Aquí fíjense, por ejemplo, cómo nosotros en nuestros estudios en la zona de producción de flores de la provincia de Pichincha, en mi país, ¿ya? Nos encontramos con esta fotografía, con este paisaje, digamos, que lo registramos en fotografía. Aquí tenemos a un niño al lado de un ternero, decimos nosotros, que está comiendo los desechos rechazados, digamos, por la empresa de las flores y que han sido puestos a un lado para dar la alimentación al ganado vacuno. ¿Ya? Aquí tenemos entonces un problema gravísimo de relación de este niño y de esa ganadería y de esa parte de la cadena alimenticia con el problema de los químicos que son desechados de una manera absolutamente irracional. Nosotros hicimos luego en unas vaquitas de la zona, ¿no?, un estudio de la leche y encontramos que estaba cargada de endosulfán y otros productos. Entonces, esta situación nos obliga a que nosotros de ese niño pues tengamos un claro georreferenciamiento. Sabemos que los demás niños de esa zona van a estar seguramente expuestos a las mismas cuestiones a las que la fotografía lo está. Acá tenemos el asunto de un piloto aerofumigador de las plantaciones de banano. Acá tenemos el caso de un piloto de aerofumigación del banano en mi país, ¿ya? No sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí él tiene todita la muestra de cómo está despigmentada la piel, ¿ya? Este es un problema que frecuentemente nosotros observamos como un efecto sobre la salud de la piel de las personas que hacen estas tareas o que habitan en esta zona. Entonces es importante georreferenciar estos puntos en donde hay población que está, digamos, siendo afectada por esas específicas determinaciones ambientales. Acá en este lado tenemos, ahí haciendo paso en un peritaje realizado, que se nos acerca esta madre con estos niños y con estos amigos de los niños y dicen: mire, acá está la plantación de banano y nosotros tenemos el problema terrible de que día, tarde y noche pues nos aparece la avioneta y nos fumiga, ¿ya? Entonces es importante que nosotros podamos incorporar elementos de georreferenciación de esto. Y así por el estilo, ¿no? Acá tenemos la muestra de que han ido a parar a esta habitación, a esta vivienda, los tarros estos, que son los que contienen mancozeb y otras sustancias y que están siendo utilizados para recolectar el agua para los consumos domésticos. Resumiendo esta parte, registrar en la historia clínica con precisión geográfica en dónde vive o en qué lugar trabaja el paciente, e igualmente con certeza a qué clase o grupo social pertenece, es cosa de indudable valor para poder ampliar el diagnóstico, de modo que no queden restringidas las explicaciones etiológicas de las enfermedades que atendemos solamente a sus eslabones causales más inmediatos. Es necesario acostumbrar el razonamiento clínico a la búsqueda y seguimiento de toda la cadena y jerarquía de determinación de una u otra patologías. Obligarnos a pensar en base a nuestro conocimiento del contexto o a nuestra tipología local o regional sobre los dinamismos propios de las patologías atendidas como médicos generalistas o como profesionales de la salud insertados en esos contextos específicos de la realidad. Cosa que es distinta a la práctica no poco frecuente, como hemos dicho, de formalizar con simples comentarios de base estadística, resaltados en la literatura médica y fundados por lo demás en la teoría multifactorial, para aderezar lo clínico con algún ingrediente de ambiental o epidemiológico. La información geográfica de acceso rápido permite incluso en tiempo real, se podría decir,
en tiempo real nos permite hacer seguimiento de problemas cuyo monitoreo conviene hacer. En esta laminita ya yo he traído, digamos, esta fotografía aérea en donde se nos informa, esto fue el día que yo venía a Argentina, el domingo pasado, ¿no? Se nos informa que la población de Colombia, de este lado de la frontera está Colombia y de este otro lado está el Ecuador. La población de esta zona denuncia que se han realizado fumigaciones dentro del Plan Colombia para atacar a la coca. Y que eso que les afecta a ellos, pues obviamente termina afectando a las poblaciones vecinas del Ecuador que están aquí señaladas. Les tengo que indicar que las fumigaciones con el paquete herbicida que contiene glifosato y Colmoflux y seguramente algunas otras cosas de mayor calibre han sido reiniciadas por el Plan Colombia en la frontera con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, luego de que se hiciera una firma de un acuerdo entre el gobierno de Ecuador y de Colombia a fines del año pasado para sacar la controversia del ámbito de la Corte Internacional de la Haya. El Ecuador tenía puesto una demanda contra el gobierno colombiano por esta razón. Sin embargo, pues ahí llegaron a un acuerdito y ahora ya no tienen mucho valor los estudios que se hicieron y las acciones que se hicieron, en la cual participamos con Jaime Brey para denunciar la situación en el Plan Colombia y sus efectos sobre la frontera ecuatoriana. Especial importancia tiene para la epidemiología crítica velar por el mejoramiento del diagnóstico y registro de las patologías asociadas, por ejemplo, con la exposición a sustancias tóxicas en países de gran vocación agrícola. Organismos de salud pública sostienen que el subregistro de enfermedades de notificación obligatoria, como las intoxicaciones agudas por estas sustancias, es notable. Se asegura incluso que por cada caso registrado, de esto estábamos hablando que había 400 casos por aquí, ¿no? Se asegura incluso que por cada caso registrado existirían no menos de 90 casos de intoxicación por pesticidas que son soslayados. Y se supone que en alguna medida este subregistro obedecería a indecisión diagnóstica, que llevaría a registrar en consulta externa muchísima de esta casuística en el rubro de enfermedades, síndromes, signos y síntomas de etiología u origen desconocido. Y es que efectivamente síntomas y signos como cefalea, náusea, obnubilación de la conciencia, sudoración, etcétera, tan comunes en este tipo de intoxicaciones, si no son materia de adecuada anamnesis y diagnóstico diferencial, terminan siendo adscritos a variedad de otros cuadros patológicos y o quedan finalmente sin la precisión diagnóstica deseada. Para nuestros proyectos de investigación epidemiológica en zonas agroindustriales, hemos desarrollado con Jaime Brey este instrumento que se llama PENTOS, instrumento simplificado de reconocimiento de signos y síntomas de intoxicación por agrotóxicos, que permite sospechar para el periodo de los 7 últimos días, ponderando su intensidad y su integración sindrómica, casos de intoxicación por pesticidas. Se nos ocurre que la aplicación de este instrumento a nivel de consulta externa, ¿no es cierto?, ahí donde haya servicios muy próximos a la producción agrícola, ¿ya?, altamente demandante de químicos, podría ser restablecida como un instrumento rutinario de tamizaje, pero también puede ser incorporado en el trabajo con promotores de salud, etcétera, que con la debida capacitación nos ayuden, digamos, en nuestra tarea de investigación epidemiológica. Similar valor tiene para nosotros, ante la sospecha de impacto sobre las funciones mental, emocional y de coordinación y motricidad, se apliquen a nivel de ambulatorios instrumentos simplificados para diagnóstico de estrés y de sufrimiento mental. No se trata tampoco de asumir el papel de psicólogos ni de psiquiatras, pero sí de contribuir desde la medicina general a identificar oportunamente casos de afección psicoemocional que en población expuesta a químicos tienen fuerte componente orgánico, dada la acción directa de los tóxicos sobre el sistema nervioso. En países con sistemas de salud que conceden importancia a la salud mental como parte fundamental de las acciones de salud pública, la aplicación de estos instrumentos
a nivel de hospitales generales, centros y subcentros de salud para el monitoreo epidemiológico se está volviendo una práctica sistemática. Aquí tienen ustedes como ejemplo el test de sufrimiento mental, test de Goldberg, que es un antiguo test que fuera desarrollado en Inglaterra y que en base de una simple escala que se conoce como la escala de Likert, ¿no es cierto?, nos permite, conforme a estos síntomas seleccionados, estos signos seleccionados acá, ir puntuando el estado de salud mental de las personas investigadas. Todo con el hecho de pedir que nos contesten en que no tengo esto más que de costumbre, esto me afecta más que de costumbre o mucho más de que de costumbre. Con eso nosotros en un instrumento de 28 ítems e incluso en versiones más simplificadas de 14 ítems podemos tener rápidamente el diagnóstico de sufrimiento mental. No vamos a estar en capacidad de precisar el sufrimiento mental es esta cosa de la psiquiatría o esta otra psicosis, qué sé yo, neurosis, nada de eso. Pero sí nos habla del grado de sufrimiento mental que puede tener una persona. Y el EPIS 330, que también Jaime ha desarrollado, organizando, digamos, las situaciones estresantes conforme a los dominios en que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Entonces los estresores en el trabajo, los estresores en la vida familiar, etcétera. Igual con una escala de Likert parecida a la del test de Goldberg, nosotros podemos estar en capacidad de relacionar el sufrimiento mental con áreas de mayor o menor estrés agudo. Y hasta nosotros hemos echado manos de lo que en psicología se llaman técnicas proyectivas. El completamiento de frases incompletas y el dibujo, como se puede ver en estas láminas, en esta y en la siguiente que vamos a ver, se nos ha revelado como un recurso invalorable para explorar el componente emocional de las poblaciones sometidas a procesos críticos, para ver cómo se va alterando su condición psicológica individual. Su aplicación a nivel de consultorio o de investigación rápida es también recomendable. Fíjense aquí, estas son una muestra de las frases que pedimos completar a los pilotos de fumigación de bananeras en Ecuador cuando ellos pusieron una demanda por el impacto de los químicos, ¿ya? Solo voy a escoger un par de estas frases y ver cómo las llenaron, ¿no? Habíamos puesto una frase incompleta: si un hijo o una hija mía quisiera trabajar como aerofumigador, ni loco. Dios no quiera, eso no lo permitiría nunca, ¿ya? O si no, en el futuro me veo enfermo y tal vez con cáncer. Por mi trabajo sería capaz de dejar nomás que me saquen del trabajo y que me liquiden, ¿ya? Entonces esto ejemplifica cómo a través de frases incompletas nosotros conseguimos que se proyecte el sentir de la persona con respecto a una u otra situación. En el caso de nuestro trabajo en la frontera ecuatoriana por las fumigaciones del Plan Colombia en los años 2000 a 2004, nosotros pedimos a los niños de las escuelas que dibujaran la experiencia de ver la aproximación de las avionetas del Plan Colombia a la zona de la escuela o de la habitación. Y sistemáticamente encontrábamos que los niños hacían dibujos como estos, en donde no sé si alcanzan a ver bien, pero aquí nosotros tenemos un niño completamente lastimado en su piel con una cantidad de ulceraciones o descamaciones. Aquí tenemos un ave que está muerta, animales muertos, y aquí tenemos un ataúd que representa la muerte seguramente de una persona, ¿no es cierto? Esas cosas nos ejemplifican de cómo es valioso desde la perspectiva de la medicina general y de la epidemiología para recuperar lo que son las maneras de reaccionar psicológicamente de las personas ante los problemas que suceden en el ambiente. Complementariamente, con la aplicación a nivel de consulta externa de pruebas seleccionadas simplificadas, como las de coordinación visomotora, como esta de ahí, ¿no? Pedirle que haga el seguimiento con un lápiz de esa curva que está planteada. Integración visual y memoria visual, es decir, dar estas fotografías para que memorice rápidamente la persona y que después procure, digamos, identificar por acá. El aplicar estos instrumentos y ubicar digamos,
clavijas sobre un clavijero, como en este caso, o medir la capacidad de presión de las manos con un dinamómetro de pinza, o aquí, digamos, probar con el discriminador de la sensibilidad, o incluso utilizar sistemas más desarrollados por computación para hacer estas tareas, nos indican que son cuestiones que podemos hacer seleccionando pruebas para establecer los problemas de neurotoxicidad de nuestra población. Ya vamos a ir terminando. Aquí hemos hablado de la importancia que tiene el participar en estas cuestiones de la proyección de la medicina general y del trabajo en epidemiología con la investigación participativa, con involucrar a las personas de la comunidad, a los promotores, etcétera, en la investigación participativa. Nosotros hemos hecho esto en los procesos de muestreo de las fuentes de agua o para el consumo humano, o de las fuentes de agua o los trayectos del agua para el riego, en campañas de toma de muestras que nos ayudan a entender el problema, de los orígenes de los problemas, etcétera, cuando nos juntamos con personas de la comunidad. Y aprender a respetar el valor que tiene el conocimiento de los obreros. En este caso tenemos obreros de la floricultura, ¿ya?, que están en el trabajo de hacer su mapa de riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros antes encontrábamos que íbamos a visitar las fincas para hacer alguna evaluación y nos decían, aquí está el mapa de riesgos. ¿Y quién hizo ese mapa de riesgos? Un ingeniero que contratamos y que vino acá y hizo una pasadita y nos trajo lo que está aquí, ¿no? Y entonces no concedemos el valor del conocimiento de los propios actores de ese proceso. Estas son cuestiones muy sencillas que se pueden hacer para involucrar toda la experiencia y el conocimiento de quienes sufren en el día a día los problemas en los ambientes de trabajo. Ya más en relación con el papel de la clínica y la medicina general en su proyección comunitaria y de salud ambiental, la epidemiología crítica recomienda realizar entonces la caracterización social, socioproductiva y ambiental básicos del espacio local o regional en el que se desempeñan las actividades médicas. Esto en el propósito de identificar aquellos procesos críticos. Aquí hablamos de procesos críticos, ¿no es cierto? Entendiendo por procesos críticos, ¿no es cierto?, esos que se dan en un espacio social determinado y en el cual aspectos de los dominios general, particular y singular de la reproducción social confluyen de una manera tal que predisponen y favorecen el aparecimiento de ciertas patologías en forma socialmente diferenciada sobre la población de esos lugares. Entonces, hay que hacer este empeño por determinar cuáles son los procesos críticos con que nos vamos a encontrar en tal o cual localidad. Y en base de eso, la idea es de que mediante este ejercicio de reconocimiento de procesos críticos podamos organizar una matriz que nos permita pensar y actuar sobre ellos, siendo guiados por una visión clara e integral de su determinación social. Que podamos orientar la generación de datos, exámenes o pruebas que permitan confirmar, negar o establecer diferencias intergrupales respecto a uno u otro indicador cuya medición se requiera. También para determinar y ponderar las fortalezas o las capacidades de afrontamiento propias de los individuos, los grupos y sus expresiones organizadas. Sobre todo para definir aquellos sectores de población más urgidos de atención por ser los más impactados en el proceso crítico. Desde luego que en este ejercicio no puede faltar la evaluación de las relaciones con la naturaleza. Lo ideal es que en cada localidad o región, una vez comprendida la relación entre sociedad y naturaleza, es decir, una vez bien entendido en cada caso concreto el metabolismo que en el proceso de reproducción social se está dando entre lo natural y lo social, las y los profesionales de la medicina general pongan en práctica toda esa capacidad para la formulación de juicios presuntivos e hipótesis diagnósticas que, siendo destrezas perfeccionadas en el diagnóstico y manejo de patologías que se expresan en los individuos,
son igualmente útiles si se las aplica ampliando obviamente su marco de visibilidad y de profundidad. Son, digo, útiles para aproximar con mayor acierto el perfil de salud ambiental de la zona. Son enormes, aunque a menudo desaprovechados, estos aportes que nos puede dar la medicina general a la salud pública para el diagnóstico epidemiológico y ambiental en aspectos referidos a los ámbitos individual, familiar, grupal, comunitario, local o regional. Por ejemplo, en base al conocimiento nuestro de la distribución espacial de las industrias que se supone potenciales contaminantes del ambiente, podemos diseñar campañas de muestreo de agua o de suelos sobre puntos seleccionados y realizar exámenes que determinen la presencia de sustancias tóxicas o contaminación bacteriana. Véase en estas láminas lo dicho. Aquí he traído como ejemplo esto que hicimos en el mes de febrero en la provincia del Carchi, cuando como epidemiólogos fuimos invitados a formar un equipo de trabajo con agrónomos, con antropólogos, con sociólogos, con expertos en riego, etcétera, para ver cómo desde la epidemiología vemos la problemática del agua de riego y el ambiente. Aquí en esos puntitos rojos lo que estamos diciendo es que de los 16 puntos seleccionados, 11 resultan tener contaminación bacteriana en niveles de bacterias, en niveles, digamos, de colonias bacterianas que están por encima de lo que es permitido para que esas aguas sean reconocidas como aguas saludables para el riego y para la generación de productos agrícolas. Y fíjense, aquí lo que quiero decir es que en el mes de febrero mismo, en esos mismísimos sitios, nosotros encontramos que 10 de los 16 puntos estaban contaminados por pesticidas. Es decir, que el 62%, el 63% de puntos examinados por nosotros tenían pesticidas en el mes de febrero. Lo interesante es que esto, como corresponde a una zona de producción de papas, reveló que la mayoría de esos puntos tenían como contaminante el carbofurano. Y el carbofurano está pidiendo ser eliminado en el Ecuador desde el año 1991. Y hace unos 6 o 7 meses las autoridades ambientales insistieron en la necesidad ya de erradicar completamente el uso de carbofurano en la producción agrícola, lo cual nos indica de que a veces esos mecanismos y esas disposiciones no tienen ninguna forma de ir controlando la situación. Y voy a ir terminando ya. Aquí pues, de mi exploración de las informaciones que encuentro en el internet, me topé con una que se refiere a establecimientos industriales elaborado por un investigador herrero en el año 2006 para la provincia de Buenos Aires. Y vean qué bonito aquí, ¿no? Tiene ubicados y mapeados, localizados bien en esta lámina, los establecimientos industriales categorizados según el nivel de complejidad ambiental. O sea que nosotros ya tenemos quienes trabajen ahí en esos alrededores en el área de la medicina y la salud pública, ya tranquilamente pueden obviar este paso, lo cual nos habla de la importancia de no desconfiar de la información ya preexistente en materias de salud ambiental. También logré actualizar estos datos respecto del índice de pobreza multidimensional en las áreas urbanas de Argentina. Aquí encontramos que el Instituto de Estudios Laborales y de Desarrollo Económico de la Universidad de Salta, en base a la encuesta anual de hogares urbanos, logró hacer esta caracterización del país en términos de pobreza multidimensional. Esa pobreza pues, que incluye el asunto del ambiente en el hogar, etcétera. Muy interesante, ¿no? Aquí Salta, la pobre, está pues de la peor condición, pero hay un montón de otras provincias que están siendo consideradas en muy malos niveles con respecto a los indicadores de pobreza. O esta de acá, ¿no es cierto? Aquí está la Argentina del 2012 en términos de importación de pesticidas. Vean ustedes, ¿no? Como acá tenemos los curasemillas, los fungicidas,
los acaricidas, los insecticidas, los herbicidas, ¿ya? En millones de kilogramos o litros, 245 millones de kilogramos o litros de herbicidas fueron traídos al mercado argentino en el año 2012. ¿No es cierto? Acá está esto mismo, pero en porcentajes. Son cuestiones a las que podemos acceder yendo al internet o visitando las entidades que generan estos datos. Los millones de dólares que Argentina gasta en pesticidas, comparado desde el año 1997 hasta el año 2012, ¿ya? La fuente, Klebman Group, Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios. Yo he agarrado la información de estos años, de los que había y complementado con la que no había todavía, y he elaborado esta gráfica entonces en donde tenemos, ¿no? Estos son los millones de dólares que se gastan en Argentina actualmente para la importación sustancialmente de glifosato, entiendo yo, ¿no? De herbicidas, pero también de insecticidas y de fungicidas. De modo que hasta me he dado, he hecho esta práctica, ¿no?, de establecer cuál ha sido la evolución del gasto per cápita en Argentina para la compra de los pesticidas. En el año 2001, ¿no es cierto?, el valor era de 16, casi de 17 dólares per cápita lo que se gastaba para la adquisición de pesticidas. En el año 2012 subió a 58 dólares. O sea que por cada argentino en el año 2012 se gastaron 58 dólares para la importación de pesticidas. Las intoxicaciones argentinas en el 2010, tasas acumuladas por región y por 100.000 habitantes, igual. Aquí tenemos que se nos permite clasificar en plaguicidas, en otros tóxicos, entre ellos metales pesados, etc. La intoxicación por medicamentos, la intoxicación por monóxido de carbono. La más alta, pues obviamente resulta ser esta de intoxicación por otros tóxicos. Y la de plaguicidas aparece como 2.86 por 100.000 habitantes. Obviamente teniendo en cuenta lo del subregistro que habíamos señalado anteriormente, ¿no? Pero esta es información que viene del Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica del propio Ministerio de Salud, de su Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Las notificaciones de enfermedades de notificación obligatoria en el 2010 por provincias, y aquí estamos entonces en este cuadro donde encontramos que el promedio en Argentina, mejor dicho, digamos, la tasa en Argentina es 2.86 casos, ¿no es cierto?, por 100.000 habitantes, ¿ya? Pero en Cajamarca, en Formosa, en San Luis y en Misiones tenemos unos niveles realmente muy distintos al promedio nacional. Son ejercicios que podemos hacer y que no son tan difíciles realmente y que nos orientan bastante sobre cómo va evolucionando el perfil de salud del enfermedad. Egresos hospitalarios del sector oficial por envenenamientos y efectos tóxicos. Aquí no solamente están los pesticidas, obviamente, pero envenenamientos. Sin embargo, me interesa que ustedes caigan en cuenta de esto, ¿no? En el año 2005, Córdoba estaba en este nivel. Y en el año 2010, Córdoba aparece ya en este otro nivel. Eso no podemos dejar de pensarle relacionado con el aumento de la frontera agrícola por la soja en Córdoba. Los egresos hospitalarios en el grupo de edad de 35 a 44 años. Igual nos permite esto ver qué es lo que está pasando con las personas que por razones de trabajo pueden estar, digamos, siendo afectadas por estos químicos, ¿ya? Efectivamente, acá tenemos Córdoba en este nivel en el 2005, pero ya Córdoba en el 2010 se puso en el primer lugar de egresos hospitalarios en este grupo de edad, digamos, es el grupo más asociado con las condiciones de trabajo. Y bueno, voy a terminar con esto, la relación hectáreas de soja sembrada sobre la población, según departamentos en Córdoba del 2010.
Ustedes me dirán de dónde salieron estos datos. Fíjense que hubo un censo agropecuario en el 2010, me parece, que por alguna razón fue sacado de circulación. Parece que no quedaron conformes con lo que se había realizado en ese censo, pero Córdoba, alguna institución de Córdoba, logró quedarse con esta información. Aquí ustedes tienen que en Córdoba, ¿no es verdad?, en promedio, para toda la población de la provincia, tendríamos 1,12 hectáreas per cápita de cultivo de soja. Pero ya cuando uno rompe esto por los departamentos, encuentra que General Roca tiene 6,90 hectáreas por persona en términos de extensión de soja cultivada. Sáenz Peña 6,20, etcétera, ¿ya? O sea que estos son ejercicios que tenemos que hacer. Yo no sé dónde estarán las madres de Ituzaingó, no se me ocurre porque no soy argentino, pero es probable de que ellas estén en alguno de estos de Córdoba capital, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero vean ustedes, ¿no? Los que estén trabajando en el área de salud acá, en General Roca, en Sáenz Peña, en Totoral, tienen que tomar muy en cuenta esta situación, porque eso significa que hay un brutal impacto sobre esa gente. En fin, lo mismo se puede hacer en términos de la evacuación de las excretas por cloacas y todo el impacto sobre el medio ambiente. En definitiva, lo que nosotros estamos abogando es porque pensemos el asunto de la transformación de la vida de las personas, digamos, bajo el lente de la humanización. Es necesario buscar condiciones para que se humanice el trabajo, para que se humanice el consumo y la vida cotidiana, para que se humanicen las formas de organización social y empoderamiento, para que la cultura no sea una cultura dependiente, sino una cultura propia, con capacidad de autodesarrollo, para que las relaciones con la naturaleza y con el propio cuerpo sean guiadas por principios humanos. La Constitución de la República del Ecuador en el 2008 estableció los derechos inalienables de la naturaleza. Es la primera constitución en el mundo, aunque todavía estamos a la espera de que eso se cumpla en el orden práctico, pero ya es una constitución que tiene incorporado el concepto de los derechos de la naturaleza que hay que respetar. Muchísimas gracias. Con estos aplausos creo que me voy a lanzar a cantar ahora sí. Ya vamos a encontrar el espacio para escuchar las grabaciones. Bueno, ante todo agradecer a los disertantes y a la paciencia mental, digestiva, urinaria de todo este numeroso auditorio que ha persistido hasta al final de esta mesa, donde bueno, hicimos una recorrida a través de Horacio en los aspectos clínicos, epidemiológicos, territoriales, de las problemáticas a través de su pertenencia particular y las herramientas que ha aportado Arturo. Por supuesto, no sé si hubiera alguna pregunta, comentario que quieran hacer, este es el momento. Y los invitamos en principio a la reunión a las 3:30 de la tarde del grupo y a las mesas sobre plaguicidas, procesos de salud, enfermedad y epidemiología, que es mañana 3:30 de la tarde en el Colegio Médico, y a las 5:30 en el Consejo Deliberante la mesa sobre salud infantil. ¿Alguna pregunta? No sé si estás desperezándote o quieres preguntar. Bien, si no hay ninguna pregunta o comentario, podemos dar por finalizada la mesa.